Bueno, déjame que te presente, ensayista, escritor, has estado en algunos de los follones más importantes de este planeta, corresponsal de diferentes medios, autor entre otros del Oro de Mefisto, que son de los últimos, ¿verdad? Sí, la última novela. Los papas y el sexo, el laberinto del agua, que me encantó, Los espías del papa, El quinto mandamiento, yo no sé cómo escribes tanto, La conjura, el Mossad, M16, KGB, la CIA, Secretos Vaticanos. Hace poco hablábamos de ONU, historia de la corrupción, y de un libro que Osama Bin Laden, la espada de Alá, guía de las organizaciones internacionales. Has escrito sobre el cómic también, estoy viendo en tu página. Sí, ese es mi... ¿Tu lado oculto? Sí, mi lado oculto. Mi lado oculto. Yo hacía, además, si te digo yo, que hacía la crítica de cómics para el diario Marca. ¿Sí? Ellos tenían un suplemento cultural que se llama El Tiramillas, no sé si lo recuerdas, que era un suplemento que salía una vez por semana, y yo ahí tenía una columna donde hablaba todas las semanas de cómics. Fíjate lo que has acabado, hablando de cómics, a buscar a Bin Laden en informaciones. No, lo que pasa que, ¿sabes qué pasa? Que yo soy, tengo que decírtelo, yo soy poco dado a... No, o sea, la gente que lee novelas para, digamos, desconectar, para mí desconectar es leerme a Tintín, leerme a Blueberry, leer a Moebius, es decir, así me consigo yo lavar la cabeza. ¿Puedo contar una cosa que me contabas de Cuerpos de Seguridad del Estado? Sí, claro, sí. Hace poco le paró la Guardia Civil y te reconocían porque no, estabas... fue la Policía Municipal. La Policía Municipal de Madrid en un control en la Plaza Castilla. Y eran oyentes nuestros, ¿no? Y eran oyentes... Me fui a identificar porque me estaban pidiendo un control de alcoholemia, estaban pidiendo documentación, y cuando me fui a enseñarles la acreditación mía, me dijeron, no, hombre, si ya le conocemos. Y yo pensé que era un programa de tele, ¿no? Un programa de tele famoso, y resultó que me dicen, no, es que nosotros le escuchamos mucho con Miguel Blanco en Espacio en Blanco, porque nos tiramos muchas horas por la noche en la calle, y de vez en cuando nos acompaña la radio. O sea que te escuchan. Por lo menos no te pondrán multas en Madrid. Bueno, espero. Bueno, esperemos. Espero no hacer ninguna para que no me la pongan. Saludos para toda esa gente. Está vigilando, controlando. Guardia Civil, Policía Municipal, Policía Nacional. Bueno, ¿por qué te... Bueno, ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Porque siempre estás viajando. Vengo de la Feria del Libro de Lisboa, que salió ahí el libro Mossad, por el que tú me entrevistaste, me tuviste en el programa las últimas veces. Ha sido un éxito y estuve firmando ahí en la Feria del Libro de Lisboa. Me voy ahora a la Feria del Libro de Nápoles mañana. Me voy a la Feria del Libro de Nápoles, estoy luego en una conferencia de escritores donde va a estar también Arturo Pérez Reverte, va a estar Roberto Saviano, está Salman Rushdie, es un congreso una conferencia sobre periodistas perseguidos, ¿no? O escritores perseguidos. Y después vuelvo a Madrid, estoy unos días en Madrid, me voy a Oporto, a la Feria del Libro de Oporto, también ahí en el norte de Portugal, y luego me toca Feria del Libro de Madrid. Ya, bueno, no paras. No. Dime una cosa, el libro no está editado, está descatalogado este libro. Descatalogado. Yo tenía muchas ganas de hablar de la mafia, aparte que se ha puesto de moda. Hoy estaban en Televisión Española, en la 2, poniendo un reportaje maravilloso, de la mafia. Sí. ¿Qué significa mafia, la palabra mafia? Bueno, la palabra mafia, hay dos leyendas sobre la palabra mafia, las dos basadas en la misma época, en la época de la ocupación napoleónica, de las tropas napoleónicas en Sicilia. Hay dos leyendas que se cuentan. Una, las dos son muy románticas, una es que se cuenta que una joven siciliana no iba a casarse, y cuando ella se dirigía a la iglesia es detenida por soldados de las tropas de Napoleón, las tropas francesas, y la violan a la joven, ¿no? La violan y la matan. Aquello provoca que la madre empieza a gritar por las calles de Sicilia, mafia, mi hija. Empieza a gritar por las calles, mafia, mafia. Y aquello provoca la primera rebelión y el primer levantamiento armado contra las tropas napoleónicas en toda Italia, ¿no? Es una de las versiones que se cuentan. La segunda versión que se cuenta es que la palabra mafia es un acronismo. Basado en el mismo acontecimiento, en el mismo hecho de la violación de la joven siciliana, se dice que se organizan una rebelión contra las tropas francesas por el mismo acontecimiento, la violación de esta joven, y ellos comienzan a gritar, los patriotas sicilianos comienzan a gritar mafia, que es morte a la Francia italianella, muerte a la Francia italianella, y eso es lo que levanta contra los franceses. Esos son los dos que dicen que pueden ser, los historiadores dicen que pueden ser el origen de la palabra mafia. No sé si te quieres poner unos auriculares para escuchar esta musiquita.
que como no te los pones nunca. ¿Te suena? Es la música del Padrino. Sí, sí. ¿Y de dónde has sacado los datos, tantos datos para hacer el trabajo? Parte de lo que hoy nos vas a contar, basado evidentemente en documentos que has conseguido. Yo no sé dónde... Pues mira, te contaré que fue cuando terminé de escribir el libro de la biografía de Osama Bin Laden. Quise escribir, me atrajo enormemente escribir un buen libro sobre la historia de la mafia, es decir, de la mafia italiana en los Estados Unidos, ¿no? Así es que ahí me embarqué, me fui a Estados Unidos, me puse en contacto con una persona con la que yo ya había tenido contacto, que es Ralph St. Just. Es un detective del Departamento de Asuntos Públicos del Departamento de Policía de Nueva York, que me facilitó, digamos, los principales contactos de unidades de la Policía de Nueva York que habían combatido contra el crimen organizado italiano dentro de Nueva York, ¿no? Ralph me puso en contacto con un hombre que se llama Oliver Rebel. En Estados Unidos es muy famoso. Él fue durante 40 años miembro de la unidad contra el crimen organizado del FBI, y fue jefe del llamado Escuadrón Gambino, que eran la unidad del FBI encargada de investigar a una de las 5 grandes familias de Nueva York. Y Oliver Rebel me puso en contacto con un hombre interesantísimo que se llama Gerald Schur. Gerald Schur es muy famoso en Estados Unidos porque él fue el que creó el WITSEC. El WITSEC es esto que hemos visto en tantas películas, el Programa Federal de Protección de Testigos, ¿no? Entonces, digamos que Gerald Schur realmente es un hombre que ya vive jubilado en New Jersey con su mujer. Él me ayudó, digamos, a crear lo que era el índice o más o menos la estructura de lo que iba a ser el libro. ¿Por qué? Porque tú sabes que cuando hablamos de la mafia estamos muy mediatizados, pues como tú me has puesto ahora la música, por películas como El Padrino, por películas como Casino, por las grandes films de Martin Scorsese, ¿no?, sobre la mafia. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que yo empecé a meter acontecimientos que yo creía que eran importantes, y él me iba tachando y me decía: Eric, es que esto no fue tan importante realmente. Por ejemplo, fue mucho más importante pues el primer hombre de la Cosa Nostra que se convierte en informador federal, Joe Balaki, ¿no? Que hubo una película muy famosa protagonizada por Charles Bronson sobre ese personaje, Joe Balaki, ¿no? Entonces él, digamos, que me ayudó a crear la estructura para lo que luego fue el libro que publicó Espasa Calpe. ¿Te dieron muchos documentos? ¿Sacaste muchos documentos? Me dieron casi 14.000 documentos. Me facilitaron 14.000 documentos, desde documentos sobre, mira, los más antiguos sobre Capone, sobre la organización de Capone en Chicago. Me dieron documentos hasta documentos sobre la investigación a John Gotti, que todavía él había sido ya juzgado cuando yo estaba preparando el libro. Él ya había sido condenado a 17 cadenas perpetuas y él estaba en la prisión de Marion, en la prisión de máxima seguridad de Marion. Luego te preguntaré si has conocido alguno. Déjame que pongamos una introducción. 2:20, 1:20 en las Islas Canarias. Si queréis preguntar, 900-137-137 nuestro teléfono. Esta noche tenemos mucho que contaros de algo que todavía parece ser funcionando. Tras esa introducción nos vamos con más datos. Pero quizá hay que ir a los orígenes, Eric, y preguntarte de dónde nace la mafia. En Italia, evidentemente. Bueno, la mafia se inicia en Italia, efectivamente. La mafia se inicia como originariamente como grupos que luchaban contra los grandes terratenientes que había en Italia, ¿no? Lo que pasa que con el paso de los años, principalmente a finales del siglo XIX, ¿no?, comienzan a convertirse en grupos de presión y empiezan realmente a conformar lo que son ahora las grandes mafias que existen en Italia actualmente, y digamos que empiezan a controlar pues lo que era en aquel momento pues el tráfico de alcohol, que era lo más corriente que había entonces. Comienzan a convertirse en grupos como paramilitares, digamos que entre los terratenientes se lanzaban ese tipo de grupos para apoyarse, y comienzan a convertirse en organizaciones cada vez más poderosas y en organizaciones verdaderamente importantes y que terminan controlando ya. Te estoy hablando de 1910, 1920, terminan convirtiéndose, digamos, controlando todo el delito en toda la península italiana. Ya. ¿Qué diferencia tiene con la Camorra y otros grupos que también surgen por ahí en esa zona? Bueno, es que la mafia como tal, o sea, o el crimen organizado como tal en Italia, hablamos primero en Italia si quieres, luego te cuento en Estados Unidos cómo se ha traspasado a Estados Unidos. La mafia en Italia funciona de la misma forma, es decir, las familias, a través de familias, con una estructura que luego ya si quieres lo hablaremos, con una estructura muy clara a nivel piramidal, desde el capo de la familia hasta el soldato, hasta el soldati, ¿no?, de la familia.
Pero digamos que la mafia, digamos, tienen diferente nombre, ¿no? Por ejemplo, en Nápoles se le conoce como la camorra, en Sicilia se le conoce como la mafia, en Puglia se le conoce como la Sacra Corona Unita, en Reggio Calabria se le conoce como la 'Ndrangheta, en Roma, en la zona de Roma, se le conoce como la Magliana, la Red. Es decir, que tiene diferentes nombres, pero digamos, a la hora de actuar funcionan... Todo lo mismo. Sí, funcionan de la misma forma, con una estructura piramidal, como te he dicho, y a través de familias. Ya. Y surge, dices al principio, para luchar contra los grandes terratenientes. Sí. ¿Sí? Sí, son, digamos, funcionan como lo funcionaban, no sé si lo recuerdas, en Centroamérica, como funcionaban los grupos paramilitares para matar a todos aquellos, cuando, por ejemplo, contra los sindicatos, cuando tenían un problema de una posible huelga de agricultores, esta gente, los terratenientes, utilizaban a este tipo de organizaciones para acabar con ese tipo de huelgas, ¿no? Matando a los dirigentes, acababan matando a los dirigentes, y de ahí salieron grandes gentes de la mafia que después se trasladaron a Estados Unidos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Ya. ¿Cómo entra uno en la mafia? ¿Cómo se reclutaban los individuos? ¿Por familias? Bueno, principalmente a través de, primero, tú eres un soldado, te digo porque funciona de la misma forma. Tú eres un soldado que no eres un hombre hecho. Un hombre hecho es cuando tú ya has hecho el juramento de Cosa Nostra para entrar dentro de la familia, que para eso tienes que ser invitado por un miembro de la familia y ser aprobado por el padrino de la mafia. Soldado puede ser cualquiera, alguien que recluta por la calle, sí, los niños que se acercaban a... Sí, se le llama los pichotos, se les llama el pichoto es la paloma pequeñita, ¿no? Es como se les llama, por ejemplo, en Nápoles, en la calle de Nápoles se les llama pichotos, que son los que cometen los pequeños delitos, hasta que con el paso de los años van teniendo mayores responsabilidades, van controlando a lo mejor una zona de un barrio, van controlando una zona del puerto, van controlando diferentes negocios, hasta que al final consiguen hacerse un puesto importante dentro de una familia a través de la sangre. ¿Por qué? Porque han cometido delitos de sangre, y eso les da importancia dentro de la organización. Y finalmente, si cumple una serie de normativas, es invitado por un capo, un capitán de la familia, puede entrar en Cosa Nostra haciendo el juramento de Cosa Nostra. Ahora te voy a preguntar por el juramento. Es decir, están muy organizados ahí, como si fuera un ejército. Sí, diferentes cargos. Sí, es un ejército. La estructura de las familias son exactamente igual en Italia que en Estados Unidos. La mafia es la mafia digamos, la comisión que controla la mafia en Italia se llama la cúpula. Y en Estados Unidos se llama la comisión. Eso, digamos, está formado por todos los jefes de las grandes familias, o los grandes jefes mafiosos. El que preside esa comisión, esa cúpula, se le llama el capo di tutti capi, que en el caso de Italia era Bernardo Provenzano, el famoso Bernardo Provenzano, Totò Riina. Y en el caso de Estados Unidos solo hubo dos capos di tutti capi en toda la historia del crimen organizado. Uno fue Lucky Luciano y otro fue don Carlo Gambino, el jefe de la familia Gambino. Después, el siguiente puesto son los consiglieri, que los consiglieri no tienen por qué ser italianos. Son, digamos, la persona de máxima confianza y que asesoran, casi siempre suelen ser abogados. Después tienen el vicejefe, el sotocapo, que es, digamos, quien asume las responsabilidades cuando el capo, el padrino de la mafia, de la familia, no está en activo o está fuera de la zona de influencia de esa familia mafiosa. Y después están los capitanes, y los capitanes tienen a sus órdenes a un grupo de soldados, que pueden ser, se decía que en la época de John Gotti, la familia Gambino, que era una de las 5 grandes familias de Nueva York, se decía que podía tener casi 7.000 soldados. ¿7.000? 7.000 soldados. Diferencia entre un hombre hecho y no hecho. Me decías que es simplemente el juramento. Un hombre hecho, ellos tienen... claro, tú piensas que el crimen organizado, la mafia, son sociedades secretas realmente, funcionan como sociedades secretas, y son sociedades muy herméticas, ¿no? Tienen la famosa ley de la omertá, la ley del silencio, ¿no? Ellos tienen, por ejemplo, es muy curioso... porque, por ejemplo, si tú eres un hombre hecho es que has hecho el juramento de Cosa Nostra, y yo soy un hombre hecho, yo te voy a presentar a una persona, a un amigo mío, ¿no? Yo te indico si esa persona que yo te voy a presentar es miembro de la mafia o no es miembro de la mafia. ¿Cómo lo presento? Diciéndote, te presento a un amigo mío. Quiere decir que ese no es un miembro de la mafia. Pero si yo te digo, es un amigo nuestro, quiere decir que tú sabes que ese ha hecho el juramento de Cosa Nostra.
Qué curioso. ¿Cuál es el juramento antes de una mínima pausa que tenemos que hacer? El juramento es verdaderamente espectacular. Luego te explicaré cómo lo hicieron, ¿no? Cómo lo consiguieron. El juramento dice: nos reunimos aquí para aceptar a un nuevo miembro. Ahora estás ingresando en la honorable sociedad de Cosa Nostra, la cual acoge solo a hombres de valor y lealtad. Entras vivo y sales muerto. La pistola y el puñal son los instrumentos mediante los cuales vives y mueres. Cosa Nostra está antes que cualquier otra cosa en la vida, antes que la familia, antes que el país, antes que Dios. Hay dos leyes que debes obedecer sin titubear. Nunca traicionarás los secretos de Cosa Nostra y nunca violarás o tocarás a la esposa o a los hijos de otro miembro de Cosa Nostra. La violación de cualquiera de estas leyes significa la muerte sin juicio o advertencia. Levanta tu dedo y haz brotar una gota de sangre, ya que ésta simboliza tu nacimiento en nuestra familia. A partir de ahora somos todos uno hasta la muerte. Ahora eres un hombre hecho, un amico nostro, un soldado de la familia. Esta noche con Eric Fratini hablando, descubriendo una sociedad secreta. Hablábamos del juramento. ¿Cómo se hacía? Vaya juramento, ¿no? Y parece que es una sociedad violenta, es decir, simplemente delictiva, ¿no? Sí, es decir, lo que pasa que yo te digo lo que más he estudiado, ¿no? Yo he estudiado más el crimen organizado italiano en los Estados Unidos que en la propia Italia, ¿no? Es decir, ellos tienen negocios legales, ¿no? Yeah. Yo, por ejemplo, yo descubrí, por ejemplo, pues que la familia Gambino, a través de documentos del FBI, la familia Gambino controlaba, fíjate qué gran negocio, controlaba la recogida de basuras dentro del área de Manhattan. O, por ejemplo, tenían otro de los grandes, ¿sabes cuál era? Tenían la concesión de la limpieza de sábanas de los principales hoteles que estaban en Manhattan. Por ejemplo, controlaba la familia Colombo, otra de las grandes familias de Nueva York, controlaba el cambio de ventanas. Cuando los cristales en algún edificio de Manhattan se había roto, era la familia Colombo quien tenía participación en el cambio de la ventana, en la reparación de la ventana. O, por ejemplo, se calcula que actualmente el 70% de la carne que se consume en el área de Manhattan en los restaurantes está controlado por alguna de las 5 grandes familias mafiosas. Curioso, y claro, evidentemente que no se meta nadie ahí porque desaparece. No. Si les quieren quitar el negocio, me refiero. No, claro, luego también, es decir, porque estos son negocios ilegales. Realmente tú dices, bueno, pero esos son negocios legales. Ya. Pero claro, ¿qué pasa? Que ellos los han conseguido a través de presiones. Claro. O bien pagando sobornos a políticos, o bien pagando sobornos a las grandes industrias hoteleras de la ciudad, o a los sindicatos, etcétera. Entonces, claro, eso no es una forma legal de conseguirlo. Ya. ¿Cómo se hace el juramento antes de pasar a ese...? El juramento... o sea, ¿cómo se hacía? Sí, el juramento. Ceremonia... Como se sigue haciendo, o sea, no ha cambiado el sistema de hacer el juramento. Primero, déjame decirte que el texto del juramento se conoce desde hace aproximadamente desde los años 90, principios de los años 90, finales de los años 80, principios de los 90. ¿Alguien lo sopló? Sí, había el jefe de la familia, el que fue gran padrino de la familia de Los Ángeles, Jimmy Fratiano. No tiene nada que ver conmigo, aunque se parece mucho el apellido. Fratini. Jimmy Fratiano se llamaba este tío. Era el jefe de la familia de Los Ángeles. Y él descubre que una parte de la organización va a matarlo. Entonces él se convierte en informador federal. Fue uno de los grandes, digamos, uno de los más altos cargos de la familia de Cosa Nostra que se ha convertido en informador federal, ¿no? Y entonces Jimmy Fratiano, en una declaración, dentro de su declaración, revela cuál es el juramento que hacen los miembros de Cosa Nostra para incorporarse a Cosa Nostra. El rito es muy sencillo. Él es invitado por un padrino que le apadrina a la hora de entrar en la familia de Cosa Nostra. Está presente los capitanes de la organización de la familia y, por supuesto, el padrino. Esa función se llama abrir los libros, Abrir los libros. Abrir los libros, porque tu nombre queda registrado en un libro que pertenece a la familia. Y entonces hubo un caso muy polémico en Estados Unidos que me lo contó Oliver Rebel, que ellos consiguieron desmontar toda la familia de Buffalo, de la zona muy cerca de Nueva York, de una población muy cerca de Nueva York, porque encontraron en un registro el libro
dónde estaban apuntados todos los miembros de la familia de Búfalo y cuándo habían sido hechos como miembros de Cosa Nostra. Y consiguieron desbaratar y desmontar toda la organización criminal de Cosa Nostra en la ciudad de Búfalo, ¿no? Pero digamos que el rito es exactamente igual en todas las familias, se sigue un rito. ¿Por qué? Porque viene desde la época de Sicilia, de sus abuelos de Sicilia, viene de la época de sus abuelos en Calabria, en Reggio Calabria, o de Puglia, que se sigue haciendo el mismo rito desde entonces. Qué curioso. Están en Italia, de repente a finales del siglo pasado, del siglo XIX, principios del XX... A partir de 1865 los italianos empiezan a emigrar a Estados Unidos con la fiebre del oro, es lo que les atrae. Luego hay otra inmigración muy fuerte. Casi 5 millones de italianos se desplazaron hacia Estados Unidos cuando en los años de la Primera Guerra Mundial, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial. Que digamos que en esta primera inmigración es cuando sale la mayor parte de grupos que se forman en italianos, de la delincuencia italiana organizada, que son cuando empiezan a aparecer los primeros grupos, pues la Boca del Lobo, la Boca del Lupo, es una de las organizaciones italianas, la que decía también Rosa, la de la Mano Negra, que es una de las más famosas porque lo hemos visto en muchas películas, que son, digamos, organizaciones de grupos italianos que se van asentando en diferentes partes de Estados Unidos y, claro, no solamente llevaron su cultura, digamos, a Estados Unidos, sino que también llevaron su criminalidad. Ya. 2:36 hasta aquí, 1:36 en las Islas Canarias. Los primeros datos, hay mucho más ahora. Han llegado los italianos a América y han comenzado a asentarse. Dime una cosa, ¿esos italianos, las familias de Italia mandaban italianos allí o cualquier italiano que había estado un poco en el ambiente ese de la delincuencia podía llegar allí a Estados Unidos e instituirse como una familia? Bueno, es que digamos que principalmente la inmigración italiana en Estados Unidos fue realmente por bloques. Es decir, cuando yo te digo que fueron 5 millones de personas en la primera década del siglo XX, fueron por ciudades. ¿Por qué? Pues como sucede siempre con las migraciones, si tú, por ejemplo, si tú eres de Madrid y ves que hay mucha comunidad madrileña, a lo mejor en una zona de Estados Unidos, pues para ti será más fácil asentarte en una zona donde hay gente de Madrid o gente de Barcelona o gente de Sevilla, que a lo mejor asentarte en una zona donde a lo mejor tiene mucha inmigración china, como pasó, por ejemplo, también con las grandes migraciones que entraron en Estados Unidos, pero que estas inmigraciones chinas fueron hacia California, no fueron hacia el este de Estados Unidos como los italianos, ¿no? Llegaban allí y empezaban a instituirse. Hemos hablado de 28 familias importantes en la mafia. ¿Cuáles son los mandamientos que había que tener en cuenta? Bueno, hay 5 mandamientos que se deben cumplir cuando tú eres un hombre hecho de Cosa Nostra, es decir, cuando tú ya has hecho el juramento, ¿no? Los mandamientos son: un hombre hecho debe acudir siempre en auxilio de un hermano con todos los medios de que disponga, incluso a riesgo de su propia vida. 1. 2. Un hombre hecho debe obedecer las órdenes de un consejo de hermanos más antiguos que él, sin cuestionarlas jamás. 3. Un hombre hecho debe considerar una ofensa infligida por un no miembro de Cosa Nostra a un hermano como hecha personalmente contra él y contra el resto de hermanos de Cosa Nostra. Un hombre hecho no debe jamás acudir a la policía, los tribunales de justicia o cualquier otra autoridad gubernamental en demanda de ayuda. Y 5. Un hombre hecho, ni bajo el dolor o la muerte, debe nunca reconocer la existencia de Cosa Nostra, discutir sus actividades o revelar el nombre de otro miembro de Cosa Nostra. Y eso lo respetaban a rajatabla, supongo. Sí, porque entonces violaban la ley de la omertá, la ley del silencio. Y es una ley que llevan a rajatabla, yo creo que como toda sociedad secreta, ¿no? Y principalmente porque sabían que si no acababan muertos. Ya. Llegaban a diferentes lugares de Estados Unidos, en el caso concreto de Nueva York, a diferentes barrios, empezaban a sentar y ahí empezaban con sus negocios, ¿no? Sí. ¿A qué se dedicaban exactamente? Bueno, los primeros que se empezaron a dedicar, las primeras organizaciones criminales italianas, curiosamente, se asientan y su principal negocio es extorsionar a su propia gente. Ellos comienzan a extorsionar a su propia gente cobrándoles lo que era el impuesto que cobraban, el soborno que cobraban por la protección. Eso es principalmente el principal negocio de las primeras organizaciones italianas. Llegaban a un barrio y alguien que tenía una tienda decían, si no pagas te machacamos. Todos hemos ido, por ejemplo, y la gente que no ha ido y no lo conoce, yo se lo recomiendo que vaya a Mulberry Street, que es el centro de la pequeña Italia en Nueva York. Qué buen sitio. Donde todavía
un lugar donde se toma muy buen café y se come muy bien, pero que sigue siendo el centro neurálgico del crimen organizado neoyorquino actualmente, en la actualidad. En la pequeña Italia. Ya, llegaban esos primeros, quiero dejar un poquito eso claro, si me permites, y a los tenderos, a la gente que tenía negocios, decían, dame tanta cantidad de dinero, o si no... Claro, por protegerte. Por protegerte, y si tú no pagabas, lo más normal es que te tiraran un cóctel molotov dentro del local y te destruyeran el local, o te secuestrasen a tu mujer hasta que tú pagases el impuesto y la protección. Pero claro, ¿qué pasa? Que mucha gente, muchos comerciantes italianos que llegaban, ¿qué pasa? Necesitaban, digamos, de la protección, incluso, principalmente de la protección de otras organizaciones criminales que también comenzaban a sentarse. Es decir, al mismo tiempo que llegan los italianos en Estados Unidos, por ejemplo, te pongo el caso de Nueva York, llegaron otra comunidad muy importante que fueron los irlandeses, que también dieron muchísima guerra como crimen organizado y que sigue siendo muy importante. Ya, y que también hacían eso. Que también se dedicaban a eso. Lo que pasa es que los irlandeses lo hacían en el barrio italiano y en los barrios judíos, principalmente, y cobraban impuesto a los comerciantes. Entonces había veces que un comerciante italiano, por ejemplo, en la zona de Malverry, se veía obligado a pagar el impuesto de protección a los italianos, a los irlandeses, y luego a lo que se llamó la Kosher Nostra. La Kosher Nostra fue un grupo de, principalmente, de gente de la Europa del Este, uno de ellos famosísimo fue Meyer Lansky, el famoso contable de la mafia, que digamos que eran judíos de origen judío, no eran aceptados por los italianos, tampoco por los irlandeses, y se comenzaron a sentarse en las zonas del barrio cerca del puerto de Nueva York, en Manhattan. Entonces crearon lo llamado Kosher Nostra, porque también traían delincuencia organizada. Curioso. Se empiezan a formar eso, empiezan a pedir impuestos revolucionarios, digamos así, y luego ¿a qué se dedican? Llega la ley seca y aprovechan ese momento para empezar a traficar con el alcohol y con todas esas... Sí, la ley Volstead, lo que se llamó la ley Volstead. La ley Volstead fue lo que conocemos como la ley seca en los años 20, eso fue lo que generó, digamos, el ascenso de gente como Capone, el ascenso de gente como Frank Nitti, que fueron los primeros, Big Jim Colosimo, también fue otro de los grandes, que, digamos, ascendieron en el crimen organizado principalmente a través de del tráfico de alcohol, del tráfico de whisky que traían principalmente de la zona de Canadá, principalmente. Y ahí fue donde se comenzaron, porque claro, ¿qué hacían? Los bares clandestinos que había te obligaban, como hemos visto en tantas películas, te obligaban a comprar su alcohol, y si comprabas el alcohol de la banda contraria, pues lo más normal es que te destruyesen, o te mataban o te destruían tu propio bar. Yeah. Entonces eso ayudó digamos, a radicalizar. Es curioso porque la ley Volstead, realmente, la ley seca, lo que pretendía era evitar la violencia provocada por el consumo de alcohol, sin entender que realmente la ley Volstead lo que trajo que fue el crimen organizado. Ya, curioso. Se repartían en barrios y cada uno tenía sus distritos o sus fronteras, y eso había que respetarlo, ¿no? Evidentemente. Sí, es como en Italia. Es decir, yo cuando te digo la Sacra Corona Unita de Puglia, la Camorra en Nápoles, la mafia en Sicilia, la Magliana en Roma, es decir, ellos controlan sus propios negocios sin pasar las fronteras de una familia diferente, porque tú sabes que si tú haces negocios en una zona que no es la tuya, lo más normal es que creas una guerra. Y para eso está la comisión en Estados Unidos y la cúpula en Italia, para evitar que eso suceda, para intermediar en los conflictos. Ya. Alcohol, después entró la prostitución y ya se metieron en todo tipo de negocios, ¿no? Sí. Yo te digo, negocios del cemento, negocios de los sindicatos del transporte, controlan, como te he dicho, desde las lavanderías, controlan las máquinas tragaperras, porque claro, el crimen organizado realmente, cuando nosotros hablamos de crimen organizado, sí, efectivamente, controlan los narcóticos, el tráfico de drogas a gran escala, controlan la prostitución, los grandes prostíbulos. En la época en la que yo fui a Nueva York, por ejemplo, la primera vez que yo fui a Nueva York fue en los años 80, primeros de los 80, y claro, no sé si tú recuerdas que Nueva York, por ejemplo, que era Times Square, que ahora los turistas es una zona maravillosa para pasear por la noche. Sí. Yo conocí el Nueva York de aquellos años, ¿te acuerdas? No era recomendable, ¿no? Que no era recomendable porque estaba todo lleno de prostíbulos, estaba todo lleno de cines X, de salas X, de salas de películas pornográficas, que no era muy recomendable ir por esas zonas. ¿Qué pasa? Pues todo eso estaba controlado por la mafia.
Pero claro, la mafia también controla lo que yo te he dicho, el suministro de carne, el suministro de cemento a la ciudad de Nueva York o a la ciudad de Búfalo, o por ejemplo el control del tema de las carreras de hipódromos, que lo controla la familia de Florida, o por ejemplo en la zona, ¿sabes lo que controlan? Por ejemplo, la mafia, la familia Galante, que es la gran familia mafiosa de Florida, controla el combustible a los yates. El suministro de combustible a los yates lo controla toda la familia Galante, con una empresa que tienen que es una empresa pirata, y es la que controla todo el tema. O sea, es decir, que tú dices, bueno, esos serían negocios legales. Sí, efectivamente, serían negocios legales si no utilizaran sistemas ilegales o modos ilegales para conseguirlos. 2:47, 1:47 en las Islas Canarias. Entra en contacto con nosotros. 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 1000 preguntas tengo para hacerte. Uno de los oyentes dice si la mafia ayudó en la resolución de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos, sí, y si ahora Estados Unidos está pagando por ello. Yo esto no tengo ni idea. Bueno, eso fue uno de los grandes problemas que tuvo Estados Unidos. Efectivamente, sí que ayudó el crimen organizado italiano a la victoria aliada, de dos formas muy concretas. Hubo un hombre histórico en la mafia, que luego hablaremos de él, que fue Lucky Luciano. Lucky Luciano, los americanos temían enormemente que los alemanes se infiltrasen en la zona, en los estibadores del puerto de Nueva York, que era donde salía principalmente los suministros que necesitaba Gran Bretaña para mantener su guerra contra Hitler en Europa. Salían del puerto de Nueva York, era uno de los grandes puertos. Ellos temían enormemente a los sabotajes de los alemanes, de los espías alemanes, y entonces pidieron a Lucky Luciano que les ayudase a controlar a través de los estibadores de puerto italianos el que eso no sucediese. Esa fue la primera ayuda que reciben. Y la segunda ayuda que reciben, que es por lo que Lucky Luciano se salva de ser encausado por crimen organizado en Estados Unidos, es porque la gente de Lucky Luciano en Italia ayuda a las demarcaciones, a establecer las demarcaciones donde tenían que desembarcar los americanos en las playas de Anzio, en Sicilia, que fue, digamos, el inicio de la entrada del 8º ejército aliado en Italia. Cruzaron el paso de Messina y liberaron Italia. Y fue gracias a gente como Lucky Luciano. Y lo han pagado, ¿eh? ¿Lo han pagado? Y lo pagaron. Sí. Y curiosamente, respondiéndole a esta oyente tuya, los documentos sobre la colaboración entre la mafia y el gobierno estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial se mantuvieron secretos, confidenciales, hasta el año, creo que fue hasta el año 86, año 87. Familias, ¿cuántas familias había importantes? Había 28, pero las más importantes en Nueva York. Y déjame que te pregunte también, no solamente la mafia estaba en Nueva York, sino has hablado también de California, creo que era. Sí, hay las 28 familias están en todo Estados Unidos. Sí, están en todo Estados Unidos. Lo que pasa que lo que le llaman las 5 grandes familias están en Nueva York, que son, digamos, las que controlan el mayor poder dentro de la comisión de Cosa Nostra, ¿no? Luego hay otras familias, por ejemplo la familia de Florida, la familia de Tampa, que están en Tampa, la familia de Los Ángeles también tiene muchísimo poder, la familia en Miami también tiene muchísimo poder, pero hay 5 grandes familias que son las históricas de Cosa Nostra. Una es la familia Gambino. Entre la gente de la familia Gambino famosa, pues está don Carlo Gambino, que fue uno de los grandes padrinos de la mafia. Está el famoso John Gotti, que le llamaban Teflón, don Teflón, ¿no? Porque decían que siempre el teflón es lo que se utiliza para las sartenes, y se decía que él siempre, le llamaban don Teflón, la prensa americana, porque él siempre conseguía resbalar de la persecución de la justicia, ¿no? Otra de las familias es la familia Genovese. Ha habido gente famosísima dentro de la familia, por ejemplo, Tony Salerno, Vincent Gigante. Vincent Gigante era muy curioso porque tú podías verlo por el barrio que controlaba la familia Genovese, porque se hacía el loco. ¿Sí? El tipo, sí. Se calcula que controlaba aproximadamente a unos 4.000 soldados de Cosa Nostra. Y este hombre iba siempre vestido en pijama y con bata de seda, pero andaba así por la ciudad, por el barrio donde ellos se movían, por la ciudad de Nueva York, por las calles de Nueva York, porque él decía que él temía que si era detenido por el FBI, él podía alegar
que él era demente, que sufría de problemas mentales, y entonces que le rebajarían la condena. Entonces siempre vivió, todos sus últimos años, vivió vestido de pijama y con una bata andando por las calles de Nueva York. Otra de las familias también famosas es la familia Lucchese. Ha habido, por ejemplo, Vittorio Amuso, fue uno de los grandes padrinos de la familia. John de Fede, que es el que actualmente es el jefe de la familia. Actualmente. Actualmente. Joe de Fede estuvo condenado a 20 años y le llamaban la hormiga a Joe de Fede. ¿Por qué? Porque se dice que utilizaba a los enemigos de otras familias, utilizaba ácido para torturarlos, y le llamaban la hormiga. Le llama Joe de Fede la hormiga, y él es el actual jefe de la familia Lucchese. Otro es la familia Colombo, es otra de las grandes familias de Nueva York. Hace poco, muy interesante, el documental sobre Joe Colombo. Este fue el jefe de la familia Colombo, un hombre muy poderoso, porque creó un tema de derechos civiles, organizó un tema de derechos civiles de los italoamericanos, para presionar al FBI para que dejasen de controlar las familias de Cosa Nostra. Y la verdad es que tuvo muchísimo poder, fue un hombre que llegó a tener muchísimo poder dentro de la influencia de Cosa Nostra. Pero ¿cuál fue su problema? Él puso en los titulares, algo que no le gusta a la Cosa Nostra, lo puso en los titulares de los periódicos, y se hizo demasiado importante. Y finalmente, en una manifestación, yo no sé si muchos oyentes conocen bien Nueva York, hay una de las esquinas muy famosa de Central Park, que se llama Columbus Square, Columbus Circle, que es donde está el monumento a Cristóbal Colón. Se reunían ahí, se manifestaban ahí, y un día, en una manifestación, un sicario le metió 4 tiros y lo mató a Joe Colombo. Y la última familia famosa de Estados Unidos, de las 5 grandes familias de Nueva York, la familia Bonanno, ¿no? Este era uno de los grandes jefes de la familia, fue Joe Bonanno, que fue uno de los instauradores de la familia. Este fue un hombre que se hizo famoso porque fue realmente el primer padrino de la mafia que se le permite retirarse del control de una familia. Porque ¿a los demás no se les dejaba? No se le permite, tiene que ser el miembro de la comisión, tiene que ser la comisión quien te permita retirarte. Y te tienes que retirar con una serie de condiciones impuestas, casi siempre es pagar al resto de familias de tu zona un impuesto, como una especie de impuesto revolucionario. Y a Joe Bonanno hubo una guerra que se llamó la Guerra de las Bananas, porque estuvo protagonizada por Joe Bonanno, porque Joe Bonanno en un momento se quiere retirar del control de la familia Bonanno, ¿no? Entonces a él no se le permite, porque dice que sabe demasiado de Cosa Nostra para permitirle retirarse. Y entonces él lo que hace, él amenaza con convertirse en informador federal si a él no le dejan retirarse. Y bueno, él finalmente hubo una guerra, hubo bastantes muertos en aquella guerra. A él no lo mataron, lo hirieron primero lo secuestraron, luego le dispararon en una calle de Nueva York, en la zona del Soho, le dispararon porque era la zona de influencia de esta familia, y finalmente él consiguió retirarse y vivió hasta su muerte en Nuevo México, en una casa en Nuevo México. Sorprendente la historia de toda esta gente. Dime una cosa, ¿esas familias se reunían para pasarse información, en congresos, no sé? Sí, en cumbres. Cumbres. Las llamadas cumbres de Cada Cosa cierto Nostra. tiempo. Sí, y principalmente las cumbres de Cosa Nostra son cuando van a tratar temas, pues a tratar temas importantes que se tienen que establecer en temas de cumbre, y muy pocas veces se reúnen en territorio estadounidense. Hubo muchas cumbres, por ejemplo, pues una de las grandes cumbres que se celebra es la cumbre de La Habana, en el que se celebra en el Hotel Nacional, que tú lo conoces. ¿En La Habana? En La Habana. ¿En Cuba? Hubo una cumbre de Cosa Nostra en La Habana, en el Hotel Nacional de La Habana. Eso te estoy hablando de los años 60, donde se invitó a Frank Sinatra a participar ya digamos, como cantante para divertir a los miembros de las familias de Cosa Nostra. Ahí se reúnen principalmente para decidir una cosa que fue muy polémica en la historia de la Cosa Nostra, y es la liquidación de Bugsy Siegel. Bugsy Siegel fue un gran amigo de Meyer Lansky y de Lucky Luciano. Este fue un verdadero visionario, y ahora te voy a decir por qué. Porque Bugsy Siegel se plantó en un desierto árido de Nevada,
y dijo, caray, aquí, ¿por qué no montamos unos casinos para que la gente pueda venir a jugar? Porque Nevada en aquel momento tenían una especie de situación especial fiscal, y entonces él crea lo que todos conocemos como Las Vegas. ¿No? Pero, ¿qué pasa? Él crea un casino que se llamó el Flamingo, que cuando él lo crea no tiene nada de éxito, tiene muy poco éxito, porque la gente decía que no le apetecía irse a jugar su dinero en un desierto árido donde no había absolutamente nada, no era Las Vegas que conocemos ahora. Y finalmente él pierde muchísimo dinero de la inversión realizada por las grandes familias de Cosa Nostra y termina matándolo. Antes de terminar, nos queda de esta primera hora. ¿Te quedas un ratito más? Sí, sí, claro. Sí. ¿Quién era el toro? ¿Y por qué le llamaban así? Sammy Gravano, ese era el lugarteniente, no sabes muy bien si era el consigliere o el sotocapo de John Gotti, de la familia Gambino. Era Sammy Gravano. Le llamaban el toro porque decían que tenía un miembro viril muy largo, que le llegaba hasta la rodilla, decían. Pero él era mucho más famoso porque él era el ejecutor, la mano ejecutora de John Gotti, el jefe de la familia Gambino. Es decir, que había gente que ejecutaba, los soldados más de a pie eran los que se dedicaban a matar a la gente. Sí, por orden del padrino. Es más, Sammy Gravano, cuando se convierte en testigo federal, cuando detienen a John Gotti por unas grabaciones, Sammy Gravano se convierte en informador federal cuando le ponen una grabación donde John Gotti está diciendo que Sammy Gravano tiene demasiada ambición y va a tener que matarlo, porque si no un día le va a matar a él, y va a tener que matarlo. Y bueno, Sammy Gravano ahora mismo está desaparecido, porque él reconoció en el juicio que habían matado a 62 personas por orden de John Gotti, de las cuales 19 las había matado él mismo. Y de una manera tremenda, porque tienes ahí algunos de los... Sí. No nos va a dar tiempo. Espera, lo hacemos un momentito. Y mientras la policía, claro, aguantando toda esta historia, el chaparrón que les cae contra esta gente, ¿no? El FBI, principalmente el FBI y el escuadrón de crimen organizado de la policía de Nueva York, que son muy eficientes. Es más, el hecho es que toda la gente de Cosa Nostra, las grandes padrinas de Cosa Nostra, están todos en la cárcel. Opinión. Lo sé. 3 y 7, 2 y 7. Todavía nos quedan algunas cosas. El toro ha funcionado de una manera muy curiosa, ¿no? Aparte de tener ese miembro muy... Sí. Tenía otras costumbres extrañas, ¿no? Porque, como te he dicho, John Gotti le llamaban Don Teflón porque nunca podían cazarlo, ¿no? Los del FBI, nunca podían tener pruebas contra él, hasta que un día le graban en unas conversaciones donde da órdenes para matar gente. Y lo detienen. Y detienen también a toda su cúpula, que dentro de la cúpula estaba Sammy Gravano, que era el segundo de él, ¿no? Es muy curioso porque detienen en la misma el FBI, la división Gambino del FBI, detiene a un tipo muy interesante que se llama Jimmy Coonan. Jimmy Coonan era un personaje en Nueva York, porque era el jefe de la familia irlandesa, de la mafia irlandesa, ¿no? ¿Y qué pasa? Hubo una alianza muy estrecha entre los irlandeses y los italianos de John Gotti, porque los irlandeses eran los que hacían el trabajo sucio, digamos, los que mataban y ejecutaban a la gente en nombre de John Gotti. Ah, qué curioso. ¿Me vas a leer cómo...? Sí. ¿Me lo vas a leer? Sí, hay una... Sí. Esto está sacado... De sus documentos. Sí, están sacados de las declaraciones que hicieron al FBI. Eso es un interrogatorio que le hace el fiscal Michael Cherkassky, a John McElroy. John McElroy era uno de los asesinos que a las órdenes de Jimmy Coonan. Él le pregunta, ¿asesinó usted a alguien? Sí, a algunos. Si Jimmy Coonan me decía asesina, yo asesinaba. Yo asesiné a un buen número de tipos para Coonan. Él me los mostraba y yo los liquidaba. Le pregunta el fiscal, ¿sabía usted sus nombres? Dice, no de todos. Maté a William Walker porque me insultó, le disparé en la boca. Maté a Vincent Leone, a quien conocía desde hacía décadas. Le estrangulé con un cable de acero. Maté a un tipo al que no conocía porque se metió conmigo, le apuñalé en la cara. Maté a un amigo mío porque me dijo que algún día tendría que liquidarme. Yo lo hice antes y le disparé en la nuca. Maté a un vendedor de una tienda de mascotas porque no me atendía. Solo quería un collar antiparásitos. Joder, le disparé en la nuca. Creo que no se lo esperaba. Seguro, que vaya personaje. Estos son los personajes que rodeaban. Y luego hay otra declaración muy curiosa en la declaración de Gravano, porque Gravano
reconoció que sus hombres habían matado a 62 personas por orden de John Gotti. Por eso a John Gotti cuando lo condenan, finalmente, en ese juicio del que yo te hablo, lo condenan a 22 cadenas perpetuas seguidas. Entonces, Sammy Gravano se salva, curiosamente, aunque él reconoce que de esos 62 que han matado, 19 han sido ejecutados por su mano. Y entonces él, en la declaración, es muy interesante, con la declaración de un fiscal federal, el fiscal Maloney, le pregunta, ¿podría explicar cómo mataron a Kevin Kelly? Kevin Kelly era un traficante de drogas irlandés que actuaba en la zona sur de Manhattan. Dice, llamé a Debat a una reunión en el club que tenía en Benhurst, un día de noviembre del año 87. Dice, cuando llegó Debat y cruzó la puerta, le dejé pasar y le coloqué una corbata siciliana, el famoso alambre de acero en el cuello. El problema es que comenzó a patalear y a orinarse en los pantalones. Me estaba dejando el suelo del club lleno de sus orines. Michael entonces decidió llevárselo a la parte de atrás. Los irlandeses lo desnudaron y dejándolo solo con los calzoncillos, y lo introdujeron atado y amordazado en una pila llena de agua hirviendo. Aquel pobre desgraciado fue perdiendo la piel hasta que al final, después de 4 horas sumergido, estaba despellejado por completo. Al final, Kevin lo estranguló. Ahora va con los colegas. Qué forma de funcionar. Antes de la última parte que nos queda, afortunadamente el FBI, la gran cúpula, está en la cárcel, o han estado en la cárcel, estuvieron en la cárcel, ¿no? El gran azote ha sido un hombre que tú conoces, fue un hombre muy famoso que tú conoces, Rudolph Giuliani, el famoso alcalde de Nueva York. Él, antes de lanzarse a la política, él se lanza a la política con ese hecho. Él consigue colocar y sentar en el mismo banquillo de acusados a los 5 grandes padrinos de la mafia de Nueva York, y los condenan a diferentes penas de cárcel a cada uno de ellos, siendo el fiscal de Manhattan. Y aquello le dio, digamos, la catapulta política para luego presentarse a la alcaldía de Nueva York. ¿Cuándo fue alcalde? Yo lo vi... fue durante el 11 de septiembre. El 11 de septiembre él era el alcalde de Nueva York. Yo lo vi una de las veces que estuve en Nueva York, una fiesta un 12 de octubre que estaba Bueno, él haciendo. fue el que consiguió, tú sabes que él fue el que consiguió limpiar toda la zona de Times Square, convertirla en lo que es hoy, porque empezó a aplicarles impuestos a las grandes familias de la mafia, diciendo que no podían tener lugares de pornografía, de venta de pornografía, cerca de lugares de esparcimiento como cines, etcétera. Y entonces empezó a matarlos a impuestos, más que matarlos a tiros, y finalmente desaparecieron de los centros de la ciudad de Manhattan y convirtieron en una zona mucho más segura lo que es ahora Times Square. 3 y 12, 2 y 12 en las Islas Canarias. Todavía tenemos alguna cosa más que contaros de este primer tema antes de seguir con más asuntos. Mafia es un término utilizado a nivel mundial que se refiere a una clase especial de crimen organizado, extendido desde su origen en Italia meridional a cualquier grupo del crimen organizado con similares características, independientemente de su origen o lugar de acción. La mafia nació en la región de Sicilia, en Italia, en donde se autodenominó Cosa Nostra. En su origen era una confederación dedicada a la protección y el ejercicio autónomo de la ley, justicia vigilante, y más adelante, al crimen organizado. Sus miembros se denominaban a sí mismos mafiosos, es decir, hombres de honor. Los miembros de los distintos clanes mafiosos emplean una serie de códigos de honor, inviolables, de los cuales el más conocido es la omertà, o ley del silencio. Actualmente el término también se usa para simples grupos delictivos. Conozcamos cómo se encuentra la mafia en el siglo XXI. Y no solamente en el siglo XXI, sino vamos a dar algún dato también en España. Preguntas así rápidas. ¿Tuvo que ver algo la mafia con el asesinato de Kennedy? ¿Se lo cargaron porque quería meterles mano? Bueno, ahí una de las cuestiones que se hablan es que la mafia principalmente es Sam Momo Giancana, el que era jefe de la familia de Chicago,
para vengarse de John Kennedy. Dicen que pudo ser uno de los responsables de su asesinato. Es una de las versiones que se cuentan, ¿no? Muy extendida. ¿Tú has conocido algún mafioso? Sí, yo conocí a un mafioso con bastante poder, un hombre de 36 años. 36 años. 36 años tenía. ¿En Nueva York? Sí, no, en Nápoles. Lo conocí en Nápoles. Él llevaba todo el control de la zona sur del puerto de Nápoles. Incluso me pareció muy curioso porque era propietario de 2 de las empresas de mensajería internacionales, no voy a decir las marcas, las firmas, y luego me sorprendía mucho, ¿sabes por qué? Porque ¿sabes cómo veías el poder que él tenía? Porque él iba andando por la calle, hay una zona en la zona de Nápoles que se llama la Piazza Garibaldi, es una zona muy popular, donde está lleno, es una zona turística, también hay muchos turistas, ¿no? Una zona muy popular porque es donde empieza el puerto de Nápoles, y entonces tú ibas andando a la Piazza Garibaldi, íbamos hacia un café que se llama El México, que es una zona donde te sirven muy buen café, y yo veía a la gente mayor, a la gente anciana, que se acercaba, le cogía la mano y le besaba la mano y le llamaba Don Michele. Le decía Don Michele y le besaban la mano. Eso es lo que te demostraba realmente el poder que él tenía. Ya. Curioso. ¿Cómo está la mafia en la actualidad, en el siglo XXI? ¿Siguen estando todavía con ese poder? Sí, absolutamente. Lo que pasa es que la mafia italiana en Estados Unidos ha sabido adaptarse muy bien, ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Ahora tienen grandes alianzas. Hubo una cumbre en Las Vegas en el 2000, a finales de los años 90, a principios de los 2000, donde se estableció, digamos, unas nuevas estructuras y unas nuevas alianzas que le ha llevado, por ejemplo, a la mafia de Nueva York. Yo siempre hablo de la mafia de Nueva York porque es lo que yo más he estudiado, ¿no? Y lo que más he investigado. La mafia de Nueva York ha sabido adaptarse muy bien. Por ejemplo, tienen una gran alianza con 4 grandes grupos mafiosos ahora mismo en Estados Unidos, en Nueva York, ¿no? Tienen una gran alianza con los Yakuza, que es la mafia japonesa, que controlan, digamos, los negocios inmobiliarios. Tienen cooperación con negocios inmobiliarios en la zona de Manhattan. Luego tienen una gran alianza con los Pose. Las Poses son las mafias jamaicanas, que son con los que ya se están ocupando, digamos, del tráfico de drogas ya a gran escala. Ya los colombianos se desplazaron a los colombianos en ese tema, ¿no? Cuando acabaron los grandes cárteles de Medellín y Cali. Después está, por supuesto, las mafias chinas, que siguen teniendo lo que es el tema del control de la prostitución, del tráfico de seres humanos y tráfico de drogas, por supuesto, de la zona de Asia. El tráfico de personas también lo llevan en cooperación con la mafia china. Y luego otra parte muy importante que han dejado, digamos, el tema de los asesinatos, que lo hagan ellos, que son las mafias rusas, que se han instalado desde los años 80 principalmente. A principios de los 80 se han instalado en una zona de Nueva York, en Bensonhurst, en Brooklyn, en el Bronx, en la zona sur del Bronx. Se han instalado con muchísimo poder mafia rusa. Y los italianos lo que han sabido es, en vez de establecer guerras con ellos, se han sabido adaptar, estableciendo cooperación en diferentes negocios. Ya. Y siguen extorsionando y siguen en negocios sucios. Sí, los negocios y siguen matando. Sí, siguen matando exactamente igual. Vamos a Europa, vamos a España concretamente. También hay mafia en España. Sí, de hecho, la costa se convirtió un poco como un paraíso de mafiosos italianos que venían, italianos y rusos, que venían aquí a la... España se ha convertido en un paraíso principalmente por las leyes que tenemos, ¿no? Se ha convertido en un gran centro muy interesante para el delito de las grandes mafias, ¿no? Porque aquí hay cuando hablamos de mafia, hay 2 tipos de mafia en España. Una, la mafia de los grandes jefes mafiosos que vienen a España principalmente a lavar dinero, como comprando grandes propiedades, y se han detenido a muchos. Se han detenido en Canarias, se han detenido en la costa levantina, se han detenido en Baleares a grandes jefes mafiosos que estaban siendo buscados incluso en países de la Unión Europea, que estaban refugiados, o no refugiados, pero sí escondidos en España. Eso es una parte. Y luego la otra parte es que España, debido a sus leyes más o menos suaves, ha permitido que sea un gran país para cometer delitos a mafias que vienen con mucha violencia, como puede ser, por ejemplo, la mafia albano-kosovar, la mafia búlgara, la mafia rusa, que están actuando en las grandes ciudades en España, la mafia ucraniana, que están con el tema principalmente del tráfico de seres humanos, de mujeres hacia prostíbulos clandestinos. Por ejemplo, la mafia albano-kosovar se están especializando en el robo de coches de lujo hacia la Europa del Este. Por ejemplo, hay mafias marroquíes que se están ocupando del robo de coches de lujo
para la zona, los meten hacia Marruecos o Argelia y de ahí van hacia los países del Golfo Pérsico. Es decir, que España se ha convertido en una cosa, pero principalmente, déjame decirte, que te lo explica muy bien. Conocí en la prisión de transición de Tarragona. Es una prisión que está creada principalmente para... En su origen, la prisión de Tarragona era para delincuentes que tenían que estar recluidos en prisiones antes de pasar ante el juez, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa prisión se ha convertido en una de las mayores prisiones en España, donde la mayor parte de la población de esa prisión de Tarragona son gente de la Europa del Este, ¿no? A mí se me permitió hablar con algunos de ellos. Y yo, hablando con algunos de ellos, ellos me decían, claro, es que tú piensas a lo mejor que yo, por asaltar un furgón blindado en España, me pueden caer 4 o 5 años, cosa que si no hago ningún problema en la prisión me van descontando pena. Esto, por ejemplo, si yo cometo el mismo delito en Francia, me caen 17 años de cárcel. ¿Qué pasa? Pues prefiero cometer ese delito en España. Sí, así de duro lo dices, así de crudo. Sí, es así. Ya. Eso es un buen toque de atención para nuestros políticos y que endurezcan las leyes. Vamos a escuchar una Le dije a mi mujer, la justicia nos la hará Don Corleone. ¿Por qué acudiste a la policía y no viniste a mí primero? ¿Qué tengo que pagar? No importa lo que sea, pero ayúdeme en lo que le pido. ¿Qué quieres? Eso no puedo. Le daré lo que me pida. Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda. Ahí está una obra que estaba, decían, basada en hechos reales, ¿no? Ese Padrino. A mí me pasó además una cosa muy curiosa, porque investigando sobre la mafia, yo descubrí que muchísimas cosas que fueron verdad fueron utilizados por Mario Puzo para crear El Padrino, el libro del Padrino, la obra del Padrino, ¿no? Por ejemplo, la famosa historia... que los oyentes lo recordarán, la famosa, ¿te acuerdas cuando el Connie, la hija de Don Vito Corleone, es golpeada constantemente y maltratada por su marido? Sí. ¿No? Bueno, eso está basado en un hecho real, y fue una de las hijas pequeñas de Carlo Gambino, de Don Carlo Gambino, el todopoderoso jefe de la familia Gambino. Un día la chica llega maltratada por el marido y misteriosamente el marido desapareció. No se sabe nunca se supo qué pasó con el marido, porque el marido desapareció. Posiblemente lo más seguro es que Don Carlo Gambino, al golpear a su hija, lo que hizo fue matarlo, ¿no? Ponerle, como decían, unos zapatos de cemento. Los zapatos de cemento. Los zapatos de cemento es ponerte unos bloques de cemento y tirarte al río Hudson. Sí. Eso es una de las cuestiones. Había un tipo muy interesante también que se llamaba Kuklinski, que le llamaban el hombre de hielo. Era un hombre que fue condenado a cadena perpetua porque finalmente lo cogieron. Este hombre se calcula que mató entre 120 y 140 personas por orden de la mafia. Y uno de los casos que se cuenta, este tipo permitió que un periodista lo entrevistase en prisión para contarle su historia. Él escribió un libro que se llamaba El hombre de hielo, que era como le conocían a él. Y él cuenta que uno de los asesinatos que él relata es que le llaman un día a la familia Galante, un capo de la familia Galante de Florida, diciendo que 2 latinos han secuestrado a la hija de un soldado de Cosa Nostra y la han violado, la han golpeado y la han violado y la han tirado en una carretera, ¿no? Entonces el jefe de la familia quiere que secuestre a estos 2 hombres y haga justicia con ellos, pero que los mate de forma muy refinada, y el padrino quiere ser testigo de cómo los mata. ¿Cómo lo mata? A uno de ellos lo secuestra, lo cuenta en el libro, lo secuestra, lo desnuda y lo ata en una silla y lo deja en un depósito y lo llena de miel y deja una cámara grabando, y lo que graba es cómo las ratas terminan comiéndoselo vivo a uno de ellos. Y al segundo lo secuestra, le mete lo ata con cinta americana a un flotador y le pega pequeños cortes en las piernas y lo tira a la costa de Miami, y lo grabó como los tiburones se lo comían. Y la policía, cuando lo detiene en su casa, creo que vivía en un barrio de la zona de Nueva York, cuando lo detienen encuentran las cintas y donde muestran parte de los asesinatos cometidos por este hombre. Kuklinski se llamaba. Eddie, contigo estaríamos un montón de horas hablando de todo esto.
¿Crees que algún día dejaremos de tener organizaciones como estas y nos organizaremos en vez de para extorsionar y matar, etcétera, para ayudarnos entre nosotros? No, cuando desde el primer momento que los grandes placeres de la vida generan delito, es decir, el alcohol, las drogas, la prostitución, cuando lo que yo le llamo los placeres de la vida, genera delito. Y el delito te genera crimen organizado, porque crimen organizado, crimen organizado es, no necesitas tener una gran organización. Crimen organizado es que más de 2 personas, te lo digo desde el punto de vista legal, es que más de 2 personas nos juntemos para decir, oye, ¿y si montamos una red de tráfico de narcóticos? Eso ya es crimen organizado. Ya. Yo creo que no, que nunca acabaremos con eso. Ya, darte las gracias por haber venido al programa. ¿Forma de contacto? Mi página web, a través de mi página web, o si no, ericfratini@gmail.com. Ha sido un placer. Y damos las gracias a los cuerpos de seguridad del Estado que nos cuidan de toda esta panda de gente, que ojalá no tengamos nunca que... Y que no verlos. lo sabemos porque no lo hacen público, pero que te aseguro que cada semana detienen a muchísima gente de tráfico de drogas. Se puede decir, porque va a ser público dentro de unos días, han cogido un alijo de más de 1.500 kilos de droga procedente del sur, del norte, o sea, procedente del norte de África, que ha sido capturado el alijo aquí por parte de la Guardia Civil, de la Unidad de Narcóticos de la Guardia Civil. Darle las gracias a ellos por cuidarnos de esos elementos. Sí. Espero que la próxima nos cuentes otras cosas. Bueno, siempre estás con el sexo de los papas y no sé qué. Buen viaje, te veo, se te quiere, ya sabes, en este programa. Ya lo sé. Nos vemos. Nos vemos a mi vuelta de Nápoles. Gracias.